Os decía en la introducción de este curso de estadística para ciencias de la salud, tanto en la versión amplificada como en la versión simplificada, os decía que vamos a manejar 13 artículos, 13 estudios publicados en diferentes revistas científicas que van a servir estos 13 artículos de hilo conductor de todo el curso. O sea, todos los conceptos, todas las funciones estadísticas que vamos a ver, tanto en un curso como en el otro. Por tanto, este vídeo también es común de los dos cursos, como fue la introducción. Vamos a trabajar con estos 13 artículos. Estos 13 artículos serán nuestro hilo conductor. Siempre todos estos conceptos que vayamos viendo los iremos conduciendo a estos 13 artículos que he elegido, bueno, según criterios diferentes, algunos por lo sorprendentes que son, otros porque aportan, bueno, ideas que creo que son interesantes en un curso como el que estamos iniciando, pero en todo caso son artículos que vamos a desmenuzar, y entonces en este primer vídeo introductorio os voy a hacer un breve comentario de cada uno de estos artículos. El primero, artículo primero, va de un estudio muy interesante hecho con una muestra bastante amplia de personas, de hombres en concreto, del sexo masculino, para ver el efecto que tienen el consumo de las bebidas azucaradas como factor de riesgo para tener lo que se llama insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un síndrome, es una realidad, ¿no?, que muchas personas tienen lo que se llama insuficiencia cardíaca. Ahora no vamos a entrar en detalles médicos de la definición, pero bueno, la palabra insuficiencia ya nos dice algo, ¿no? En definitiva es que por diferentes causas, porque las causas de este síndrome, ¿no?, de esta sintomatología y de estos signos que un paciente puede tener y que se cataloga como de insuficiencia cardíaca, falla, el corazón falla, es un fallo cardíaco, hay un fallo. Pues las causas pueden ser diferentes, pero en todo caso que el corazón no está haciendo su labor como debería. No está suministrando de la forma eficaz como lo era antes, ¿no?, pues sangre al resto del cuerpo, al propio corazón incluso. Por lo tanto, nosotros no vamos a entrar en detalle, pero simplemente lo interesante de este estudio es ver cómo se ha organizado la información, cómo se han seguido toda una serie de pacientes, miles de pacientes, de personas, de hombres en concreto, del sexo masculino, como os decía, cómo se han seguido es un estudio de Suecia, en Suecia, cómo se han seguido para ver cuántos de ellos acababan siendo diagnosticados de insuficiencia cardíaca. Obviamente, al inicio del estudio, ninguno de estas personas, de estos hombres, tenía insuficiencia cardíaca. Se seguía su itinerario, digamos, médico, y en algún momento, pues, a algunos de ellos se les diagnosticaba una insuficiencia cardíaca. Bien, el estudio consiste en ver esta muestra analizada a lo largo del tiempo, si hay algún tipo de relación entre el consumo de bebidas edulcoradas y el hecho de que las personas que beben más, consumen más de estos productos,
tienen más posibilidades de tener una insuficiencia cardíaca. Este es el objetivo. El objetivo es este. Y tenemos toda una serie de tablas, de gráficos, que nos van a permitir introducir conceptos importantísimos en ciencias de la salud y evaluarlos. Ya veis, esto aquí en este PowerPoint que tengo, aquí podéis ver pues, las tablas, están fotografiadas las tablas de estos artículos que, por otro lado, podéis localizar. Estos artículos son localizables por Internet. El texto completo. Bien, pues este es el primer artículo que, repito, nos va a permitir pues, ir entrando en detalles lo que son estas hazard ratio, lo que son esto que quiere decir que esta es la referencia respecto de estas, este p-valor, estos valores, en fin, el curso va de esto, el curso va de esto, de entender estas tablas, estos gráficos, ¿de acuerdo? Bien. El siguiente artículo es este de aquí. Este lo que hace es analizar también una muestra no tan elevada, pero bastante considerable, de personas en edad laboral y las horas de trabajo, las horas que dedican al trabajo y la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Y lo que se quiere ver es si el número de horas trabajado tiene que ver con el riesgo de tener o no más enfermedades cardiovasculares. Este es el objetivo. Es un artículo también muy interesante con una serie de tablas que iremos con un riesgo relativo, unos intervalos de confianza. Todo esto es lo que iremos, modelo univariado, modelo multivariado, todo esto es lo que iremos aprendiendo en estos próximos meses. Este es el objetivo. La estadística es esto, es entender estos conceptos y que se persigue con este riesgo relativo que representa este intervalo de confianza. Bien, de esto va, como veis. Más tablas, más números. Claro, normalmente incluso el profesional, por mi experiencia de ya muchísimos años en el ámbito de las ciencias de la salud, la relación de la estadística con las ciencias de la salud, pues me ha permitido ver que mucha gente cuando ve estas tablas de números, pues se hace un lío. Hay gente que lo domina completamente, obviamente, pero hay mucha gente, profesionales muy buenos en su campo, que realmente les cuesta mucho entender toda esta cantidad de números, esta sopa de números. Bien, este es el objetivo del curso. Ir viendo todos estos conceptos, estos números, estas curvas, y entenderlo. Y como siempre haremos referencia a estos artículos, está bien que hoy, en una primera sesión, los veamos todos. Este es el segundo artículo. Acordaos, la intención es ver cómo se relaciona el número de horas semanales trabajados y el riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Como podéis ver aquí, el número de horas, al ir aumentando, va aumentando este riesgo relativo. Lo iremos viendo. Siguiente artículo. Un artículo muy, muy interesante. Es un artículo que lo que hace es comparar esto es muy importante en ciencias de la salud, tratamientos determinados, compararlos con otros tratamientos. Entonces aquí tenemos un artículo muy interesante de pacientes con fibromialgia, todos tienen fibromialgia, y un grupo es sometido
a un tratamiento más o menos control, podríamos decir, estándar, y otro grupo sigue un tratamiento con Tai Chi. Y el objetivo es ver si el nivel de dolor, ya sabéis que la fibromialgia es una enfermedad que cursa con dolores en muchas partes del cuerpo, ¿eh? Y es una enfermedad limitante, muy limitante a veces. Entonces el objetivo es ver cómo el nivel de dolor va disminuyendo en función de un tratamiento u otro, ¿eh? Y si disminuye más con un tratamiento o con otro tratamiento. Esto es un artículo publicado en una de las revistas más prestigiosas en medicina, que es el New England Journal of Medicine, ¿eh? Bien, pues este artículo pues lo vamos a ir viendo con detalle cómo se produce el estudio, cómo se realiza la comparación entre el grupo control y el grupo tratado con Tai Chi. Entonces aquí tenemos una descriptiva de cada uno de los dos grupos con toda una serie de números, obviamente asociados con toda una serie de variables. Pues lo iremos viendo. Aquí lo mismo, toda la explicación de cuáles son estas variables, más tablas de números con intervalos de confianza, como podéis ver, con p-valores, son números importantísimos en estadística. Bien, todo esto es lo que iremos viendo a lo largo del curso. Más tablas, gráficos también, curvas, números, curvas, funciones que decimos en matemáticas, funciones. Siguiente artículo. El siguiente artículo es sorprendente, interesante y a todos los alumnos les llamará mucho la atención seguro. Aquí hay también un grupo muy considerable de personas, un número muy amplio, una muestra muy elevada de personas que son estudiadas en función de su participación en bailar, en bailar. O sea, y se quiere ver, igual que antes veíamos el número de horas de trabajo, pues ahora queremos ver la relación entre el bailar y enfermedades vasculares y mortalidad. ¿De acuerdo? Un artículo que os llamará la atención, también con tablas, con un grupo, el otro grupo, en fin, de valores, etc. Todo esto es lo que tenemos que ir viendo. Ahora no vamos a entrar en detalle, pero fijaros que aquí hay toda una serie de números, de conceptos que hay que saber interpretar. Y esta es la gracia, entender lo que quiere decir una hazard ratio, lo que quiere decir un intervalo de confianza que nos está diciendo este 0,52, este 0,32, este 0,82, cómo se interpreta. ¿De acuerdo? Este 1, este 0,81, este 0,35, este número menor que 0,001. ¿Vale? Muy importante. Veréis cómo cambiará vuestra visión de la ciencia cuando vayáis comprendiendo estos conceptos que son los conceptos nucleares en estadística. Como profesor de estadística, esto es lo que llevo yo muchísimos años explicando estos números, pero este año lo quiero incorporar, ya no solo en cursos de posgrado, de másters que lo había probado, sino ya incluso en grados, en el grado, focalizar toda la información conceptual que vaya apareciendo a lo largo de un curso, que por otro lado es un curso más o menos normalizado, un curso como el que sigue cualquier estudiante de ciencias de la salud, y yo diría de ciencias en general, en cualquier parte del mundo. Los conceptos que vamos a ver son los que se tienen que ver, pero los vamos a ver siempre ligados con artículos científicos. Otro artículo. Un estudio interesantísimo también, como el de antes de otros tratamientos. Pues aquí 2 tratamientos a personas fumadoras, mujeres fumadoras, embarazadas,
y ver cómo son diferentes, si es que lo son, para dejar de fumar, mecanismos para dejar de fumar, para ayudar a dejar de fumar, el cigarro electrónico y los parches de nicotina. Ver, compararlo, comparar en un estudio, en un ensayo clínico, estos dos grupos de pacientes, ver si hay diferencias entre ser tratadas con cigarros electrónicos o con parches de nicotina, para ver su efecto a la hora de ayudar a dejar de fumar. Y aquí aparecen, pues como antes, riesgo relativo, intervalos de confianza, p-valores, números que resumen la información de la muestra. ¿De acuerdo? Todo esto es lo que tenemos que ver y saber interpretar. Ahora, de momento, nos parecen pues toda una serie, una sopa de números, como os decía, pero este es el objetivo, intentar entender todos estos conceptos. Siguiente artículo. La prevalencia de la osteoporosis y de la osteopenia en población laboral activa. La osteoporosis y la osteopenia son enfermedades, digamos, del hueso. El hueso se va debilitando, va teniendo menos densidad, y entonces se producen pues, roturas de este hueso, no debidas a un traumatismo, sino debidas a que el hueso ya es muy débil y por cualquier movimiento andando se rompe el hueso. Este es un estudio interesante porque es un estudio hecho no con personas añosas, sino con personas en edad laboral. En edad laboral. Y, bueno, ver qué prevalencia hay. ¿Qué prevalencia quiere decir? ¿Cuántos hay? ¿Qué porcentaje de personas tienen osteopenia y osteoporosis en edad laboral? Es un estudio hecho en España, y es un estudio interesante porque entonces nos ayuda a ver la distribución de esta enfermedad, qué porcentaje hay y de qué depende, cómo está distribuida en función de tipo de trabajo, de sexo, de edad, etc. Y esto es lo que iremos viendo en función del IMC, del índice de masa corporal, del hecho de fumar o no, de beber o no, de toma de fármacos, etc. Toma de café. Esto lo iremos viendo en sucesivas clases. Otro estudio muy interesante, ya veis que busco cosas que puedan ser atractivas para el estudiante. Otro estudio, creo, muy interesante es cómo afecta el ejercicio físico en la prevención de la depresión. Muy interesante, también hecho con un gran tamaño de muestra. Son estudios de estos espectaculares en cuanto al tamaño de muestra. No es habitual encontrarte tamaños de muestra tan grandes. Y obviamente en una revista también prestigiosa, en este caso de psiquiatría. Bueno, me parece un estudio también muy que puede llamar la atención. Aquí también, de nuevo, tablas con números, tablas con ahora 8 ratio, un concepto que hemos de ver, importantísimo. Intervalos de confianza. Más tablas, bueno, gráficos en este caso. Más tablas. Siguiente estudio. Encuentro apasionante. Es un estudio hecho con mellizos, y en Suecia, y para ver cómo afectan determinados comportamientos, en este caso el hecho de fumar, con el Parkinson. Es se ha dicho muchas veces, yo recuerdo cuando estudié medicina que
que uno de los libros, el Farreras, el libro de medicina en España nuclear, muy importante, de medicina interna. Recuerdo haber leído en la neurología, ¿no? Y decir que sorprendentemente el tabaco parecía un factor de protección, o sea que la gente que fumaba tenía menos Parkinson, ¿no? Menos enfermedad de Parkinson. Y bueno, este estudio intenta con mellizos, intenta de alguna manera ver si hay algo de esto, qué hay de esto y de otras cosas. Pero es un estudio sorprendente, muy interesante, y además llamará la atención, estoy seguro. Y, pues, como siempre, pues imaginaos, esto hay que saberlo digerir, toda esta información. Entonces hay que entender muy bien lo que es la odds ratio, lo que son casos, controles, intervalo de confianza. Bien, lo iremos viendo. Más tablas, más tablas. Pero, ¿veis? Nos vamos familiarizando con los estudios, con estos 13 estudios. Y esto es común para el curso amplificado, el curso con todas las funciones de aquel listado que os enseñé en la lección introductoria, y con el curso simplificado con aquellos números y curvas, con números y funciones básicos, fundamentales. Los dos cursos van a seguir los mismos artículos, estos 13 artículos, y los vamos a ir analizando durante estos 4 meses que vienen a continuación, que vamos a dedicar a ir grabando estos vídeos del curso. Bien, este es otro artículo apasionante. Es la anorexia. En este caso veis que he cogido diferentes patologías, diferentes trastornos cardiovasculares, óseos, depresión, Parkinson, ahora anorexia. Y aquí es muy interesante para ver, esto es un trabajo de una envergadura impresionante. Está hecho en Gran Bretaña y es un estudio, una corte, que quiere decir un grupo de individuos que se les sigue durante 30 años. Durante 30 años, imaginaros. Es un trabajo hecho de hormiguita, durante 30 años ir siguiendo una serie de niños y niñas desde el nacimiento, y para ver, algunos de ellos van a tener anorexia, y ver cómo podemos relacionar ciertos factores con el hecho de que estos factores estén asociados con mayor riesgo de que aquellas personas tengan más posibilidades de tener anorexia o menos posibilidades de tener anorexia. Factores de riesgo quiere decir factores que incrementan la posibilidad de tener una determinada enfermedad, un factor de riesgo. Y un factor de protección es algo que te protege, que tienes menos posibilidades de tener esta enfermedad. Entonces, esto es muy interesante en ciencias de la salud, de cualquier enfermedad, de cualquier trastorno, saber cuáles son los factores de riesgo y los factores de protección. ¿Vale? No sé, ejemplo cardiovascular, que todos tenemos clarísimo. Tener el colesterol muy alto es un factor de riesgo para tener infarto, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, pues esto, ¿qué quiere decir? Hacer ejercicio, una alimentación con menos grasa o más sana, digamos, más mediterránea, que decimos, ¿no? Más con fruta, verdura, etcétera, pues es un factor posiblemente de protección, ¿no? Tienes menos posibilidades con una dieta más equilibrada, con más presencia de frutas, verduras,
legumbres, tienes menos posibilidades de tener enfermedad cardiovascular. Pues esto es esencial y ya veréis que va a ser nuclear en este curso de ciencias de la salud, de estadística para ciencias de la salud. El concepto de factor de riesgo y factor de protección. Cómo lo evaluamos, cómo lo medimos. Bien. Una sopa de números que hay que entender y que dentro de unos meses va a ser algo que os vais a saber mover sin ningún problema por este tipo de tablas que siempre están presentes en cualquier estudio científico. ¿De acuerdo? ¿Veis? Tablas. Otro artículo. La asociación entre el número de pasos que uno realiza diariamente, por lo tanto la movilidad, y la relación con determinadas enfermedades, con la incidencia de ciertas enfermedades y con la mortalidad de ciertas enfermedades. Este es un artículo también muy interesante, publicado en una revista muy prestigiosa, que vamos a ver con detalle, que está lleno de tablas, de curvas. Muy interesante. Es un artículo que se ha publicado muy recientemente y que ha generado una cierta convulsión en el ámbito de las ciencias de la salud. Muy interesante. Otro caso. Es interesante. Aquí vamos a trabajar con un test en el ámbito de la psicología. Lo veremos. Es un test que evalúa el nivel de patología psicológica en diferentes niveles, en desviación psicopática, intervención, en introversión social, en todo lo que es malestar social, introversión, escasa emoción positiva. Es un test que los psicólogos manejan con mucha frecuencia, el MMPI, su versión 2, y lo vamos a ver para cómo se relaciona, cómo nos puede ser útil para evaluar las personas que son dependientes de sustancias. Es un artículo que lo he seleccionado especialmente para evaluar estas curvas ROC, que son en ciencias de la salud son importantísimas. Y en un curso de estadística es imprescindible entender lo que representa una curva ROC, lo que representa lo que se llama la área bajo la curva, que es uno de estos conceptos, de estas curvas que veremos a lo largo del curso, tanto en un curso como en el otro, en el amplificado y en el simplificado. Es un artículo muy focalizado en un tema muy concreto, pero que lo he elegido por el interés que tiene a la hora de manejar estas curvas. Bien, todo esto lo veremos. También aparece el concepto de Cohen, el concepto de tamaño del efecto, que también es un concepto muy importante en estadística. Bueno, lo veremos con este artículo. He hecho una selección de artículos para que podamos cubrir un poco la mayor parte de los conceptos que vamos a ver, prácticamente todos. Vamos acabando. Otro artículo muy interesante, muy interesante. Este tiene que ver con la demencia. Bien. Lo que se trata es de ver la demencia. Hay factores de riesgo genéticos. Esto está clarísimo. Ahí se han descubierto ya genes que son factores de riesgo y factores de protección para Alzheimer, por ejemplo, que es uno de los tipos más conocidos de demencia. Pues este artículo interesantísimo lo que hace es ver la asociación que hay entre el aislamiento y la soledad
¿eh? Como factor añadido al genético para, como relación con la demencia, como factor de riesgo, ¿verdad? Para aumentar las posibilidades de que una persona tenga demencia. O sea, como el aislamiento y la soledad pueden añadir a los factores de riesgo genéticos inevitables, para que una persona tenga finalmente un diagnóstico de demencia. Bien, de nuevo, tablas, este es el pan de cada día, tablas, pero tablas que ahora os pueden resultar complejas, pero que dentro de unos días, unas semanas, unos meses, van a resultar sencillas de interpretar o relativamente sencillas. Veis que se repite mucho, de nuevo hazard ratio, p-valor, intervalo de confianza, ya veréis que todo es muy repetitivo, pero muy, muy importante, muy importante. La ciencia va de esto, gráficos con estas hazard ratio, escalas, bueno, todo esto es lo que tenemos que ir aprendiendo. Gráficos de incidencia, que los interpretaremos. Y vamos acabando. Un estudio, las estatinas son moléculas que seguramente os suenan de los abuelos y las abuelas en casa que os dicen, estoy tomando un fármaco contra el colesterol. Estos son las estatinas, son tratamiento, se han ido descubriendo diferentes utilidades de las estatinas. Y en este caso es un artículo interesantísimo para ver si las estatinas pueden ser un fármaco interesante para las personas que han tenido un ictus, ¿veis? Otra enfermedad importante. He elegido enfermedades emblemáticas, ya veis, demencia, anorexia, depresión, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, enfermedades más o menos fibromialgia, enfermedades que son conocidas porque son relativamente frecuentes en la comunidad. Pues aquí los ictus, los ictus cerebrales. Pues muchos pacientes con ictus tienen en fases muy tempranas, tienen convulsiones, tienen procesos focalizados que se llaman de convulsiones, de epilepsias, ¿no? Y la presencia de epilepsias muy tempranas, digamos, que se llama, muy poco después de tener el procedimiento de isquemia, isquémico, el ictus, es un factor de mal pronóstico, para la evolución de este paciente que ha tenido un ictus. Seguramente conocéis personas que han tenido un ictus y que después han quedado bastante mal desde el punto de vista de adaptación a la vida cotidiana, de autonomía. Bien, pues el hecho de tener una convulsión temprana, un fenómeno epiléptico temprano, es un factor de mal pronóstico. Y este estudio lo que intenta es ver si el suministrar estatinas en una fase temprana del tratamiento del ictus, si facilita la presencia de menos convulsiones tempranas. Bien, y este es de nuevo un estudio muy interesante. Es un estudio que no es un ensayo clínico como es el de la fibromialgia que hemos visto, el de los parches de nicotina, si os acordáis, que hemos comentado antes,
y los cigarrillos electrónicos, sino que es un estudio que se llama observacional. Son personas, se cogen personas que han sido tratadas con estatinas y personas que no han sido tratadas con estatinas, y lo que se hace es lo que se llama un propensity score análisis. Esto es una técnica que ahora está muy de moda en ciencias de la salud. Es muy interesante, ¿eh? Y yo creo que es muy recomendable que la veamos, ¿eh? Que la veamos un poco, ¿eh? El sentido que tiene, yo creo que os gustará, ¿eh? Y lo he cogido especialmente por esto, ¿eh? Entonces nos va a servir para ver un caso más de estudio donde se comparan dos grupos de pacientes, ¿eh? Y bien, se aparecen los odds ratio, intervalos de confianza, p-valores, como siempre, ¿eh? Porque ya veréis que al final todo va confluyendo, ¿eh? Y de alguna manera es todo muy repetitivo, pero lo importante es entender muy bien lo que está haciendo cada uno de estos números, cada uno de estos conceptos, cada uno de estos intervalos, qué hacemos con un intervalo, qué representa y cómo construimos intervalos de confianza. Este p-valor, estos p-valores que quieren decir, ¿no? Bien, pues todo esto lo vamos a ver con grupos tratados con estatina, sin tratar con estatina, pero no es un ensayo clínico, ¿eh? No es que se hayan cogido unas personas y se les ha dado a unas parches de nicotina y a otras cigarrillo electrónico. No a unos se les ha aplicado unas sesiones de tai chi y a otros un mecanismo control, un tratamiento control, ¿eh? No, son personas que se han recogido datos de personas que habían sido tratadas en ciertos hospitales con estatinas tras un ictus y personas que no se les había tratado con estatinas. Y entonces lo que se hace es coger una submuestra de esta muestra, que esto es lo que es el propensity score análisis que veremos. ¿De acuerdo? Una técnica impresionante, muy bonita, preciosa, que os va a gustar. Y ya está. Y con esto acabamos, ¿eh? Con esto hemos visto estos 13 artículos que van a constituir el hilo conductor del curso. Era interesante que tuvierais este vídeo, ¿eh? con un comentario así introductorio de estos 13 artículos, porque van a ser el hilo conductor, ¿eh? Y cuando empecemos el curso y empiece a hablar pues, de la media muestral, de la mediana, de la odds ratio, de la hazard ratio, de la curva de supervivencia, de la curva ROC, etc., pues que irán apareciendo estos artículos y entonces os diré, pues cogemos si cogemos el artículo de la fibromialgia, el artículo de la anorexia, el artículo de la depresión, el artículo de problemas cardiovasculares, etc. Pues ya veréis cómo iremos viendo estos estudios como algo familiar para nosotros y llegaremos a entenderlos muy bien y esto será una gimnasia extraordinaria para el futuro, para cuando estudiéis otras asignaturas, os hagan leer artículos, aparezcan tablas de este tipo, gráficos de este tipo, y será todo mucho más accesible, y mucho más comprensivo, y mucho más apasionante, ya veréis. ¿De acuerdo? Perfecto, pues muchas gracias y espero que iniciéis este curso con tanta pasión como yo inicio el proceso de impartirlo. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias.